offering news from the Church. Today is Wednesday, April 29, 2020. The Pope has set up a commission to study the response that the Church is expected to give to the coronavirus pandemic. He asked the cardinals to give 1 month's salary. Hunger in Venezuela is generating serious public unrest, along with shops looting. The bishops are appealing for calm and asking for food for the people. The crisis in Venezuela has led many Venezuelans to flee the country, but now on the borders it is even worse than before because of the pandemic and hunger. Cardinal A has denounced the trivialization of euthanasia in the Netherlands, following Supreme Court ruling supporting it. The Pope has set up a commission to study how to deal with the pandemic. At the same time, the Holy Father has asked the cardinals to give 1 month's salary. The Pope has decided to create a commission to study how to deal with the consequences of the coronavirus. This commission, chaired by Cardinal Turkson, foresees 5 working groups. The first working group has the task of collaborating with charity initiatives promoted by other realities of the Holy See, such as the Papal Charities, the Congregation for the Evangelization of Peoples, and the Vatican Pharmacy. The second group will be in charge of research and study of the pandemic, to reflect on society and the post-epidemic world, particularly in the environmental, economic, labor, health, politics, communication, and security sectors. The other groups will study communications, in order to help local churches to respond in an authentic and credible way to the problems generated by the epidemic and international relations. In addition to this, the Pope has asked the cardinals of the Curia to give 1 month of their salary to the fund in order to help the needy and the victims of the epidemic, thus offering an example to the rest of the Church. The situation in Venezuela is out of control. Hunger is causing looting. The Church calls for calm and asks the government to help the hungry people. The Archbishop of Ciudad Bolívar, Monsignor Ulises Gutierrez, expressed his concern about the looting and protests caused by the rise in food prices and the shortage of gasoline in Upata, state of Bolívar, in the midst of the quarantine due to the epidemic. During this week, looting has also been reported in other Venezuelan states, such as Monagas, Mérida, Barinas, Portuguesa, Trujillo, and Sucre. It is a crisis situation that has been exacerbated by the pandemic, which has already infected 298 people and killed 10 in the country, according to the latest government report. Monsignor Gutierrez assured that the common denominator of all these protests is hunger. In Upata, the people went out to protest in the center of the city due to the lack of food. The protest generated violence and repression, resulting in 1 death from a bullet wound and many injured. However, the bishop urged the people to avoid looting and violence because, in addition to the fact that a robbery is committed to satisfy hunger in the short term, only generates the destruction of formal commerce. The Archbishop regretted that Venezuelan families have no access to gasoline and also suffer very bad service of water, electricity, and domestic gas. Today, there is more hunger, more malnutrition, more disease, and a pandemic that threatens us and catches us with hospitals without supplies and abandoned, with few doctors because many have had to emigrate due to the crisis, the prelate added. The situation for Venezuelan refugees has worsened due to the pandemic. In Cúcuta, Colombia, the bishop is trying to help those who no one else is helping. Victor Manuel Ochoa, Bishop of Cúcuta, on the border of Colombia and Venezuela, from the beginning has set up an effective service to help Venezuelan refugees.
Now with the pandemic crisis, the situation has worsened, and everything is more difficult. The church in Cúcuta on the border with Venezuela has been very much involved in this social emergency, not only during this time but for about 4.5 years now, said the Colombian prelate. Monsignor Ochoa explained that in the Diocese of Cúcuta there has been a food bank for 17 years, with which they have recently distributed 280 tons of food in some 22,000 basic baskets of between 15 and 20 kilos each, and some 5,000 hygiene kits. In addition, with the help of the Corporation of Pastoral Social Service, it has been possible to deliver food and food supplements to some 30 poor parishes in the diocese, with the collaboration of other institutions such as the Order of Malta. Regarding the service with which they have reached some 200,000 people, Monsignor Ochoa affirms that it is a dimension of charity that is also linked to evangelization. Our mission is to announce Jesus Christ and to serve the poor. We are very clear about this. We have tried to evangelize during these days of confinement. We have tried to say Mass in the churches. We accompany the sick with some chaplains who also assist health personnel with the proper sanitary conditions required by the hospitals, the prelate explained. Euthanasia continues its truant march in the Netherlands. The Archbishop of Utrecht, Cardinal Eck, has denounced the lack of guarantees for the sick. Cardinal Eck, Archbishop of Utrecht, has said that the recent decision of the Dutch Supreme Court, which allows euthanasia for patients with dementia, creates confusion and raises doubts about their consent before being taken to death. The cardinal, who said that he was speaking on behalf of the entire Dutch Bishops' Conference, condemned the Supreme Court's decision in which doctors could forcefully euthanize patients with dementia if they had previously signed a document approving the procedure. In 2016, a doctor at a nursing home euthanized a woman who had a written declaration of euthanasia signed 4 years earlier. This, in itself, raises the question of whether such a written declaration signed years ago still expresses the real will of the patient, the cardinal said. The woman resisted the attempt to place the needle in her arm and was given a sedative in a coffee cup. It was also reported that she was held by family members and then euthanized. Instead of establishing criteria for interpreting written statements on euthanasia of patients with advanced dementia, the Supreme Court leaves this to the judgment of the doctors involved, so their uncertainty only increases, he said. Our editorial this week is dedicated to the plans of the Church in the light of the end of the people's confinement, which is already announced in some countries. Mientras la pandemia sigue creciendo en algunos países, en otros ya se ha estabilizado e incluso hay algunos en los que está disminuyendo. Eso lleva a que algunos países, algunos gobiernos estén pensando ya en cómo volver a la normalidad. A eso se le está llamando la desescalada, es decir, el procedimiento para ir suprimiendo las medidas excepcionales que han mantenido confinadas en sus casas a millones y millones de personas. La desescalada es como bajar la montaña. Si es difícil subirla, puede ser incluso más peligroso bajarla. Te puedes pegar un golpe grande, por eso es un tema realmente delicado. También la Iglesia está planteándose cómo hacer esa desescalada. El Vaticano ya ha anunciado que volverá al culto público. Nunca ha dejado de haber culto en el Vaticano, pero volverá al culto público a partir del día 4 de mayo. Y muchas conferencias episcopales han solicitado a los respectivos gobiernos que permitan ya a los fieles ir a misa. Pienso, por ejemplo, en España, Argentina, Alemania, Austria, pero que yo sepa, solo en este último país ha habido ya una respuesta positiva de parte de las autoridades.
En otros países todavía eso no se ha pedido, pero sí que están pensando en consagrar sus pueblos a la Santísima Virgen, con un poco de retraso, porque hay algunas naciones que ya lo han hecho. En Italia y en Estados Unidos lo harán en el próximo mes de mayo. Pero, repito, si hay una desescalada con respecto a cómo se tiene que celebrar el culto, tenemos que plantearnos qué le vamos a ofrecer a esos fieles cuando regresen a la iglesia. Lo único que se va a hacer es preparar los templos para que la gente se siente a una determinada distancia o que lleven las mascarillas. Me parece que eso sería realmente muy pobre. Tengo que insistir en una cosa, porque sé que cada vez que hablo de esto hay personas que se sienten muy ofendidas, es decir, hay personas que han perdido a seres queridos o cuya situación económica está muy mal debido a la pandemia y consideran ofensivo que alguien, en este caso yo, pueda decir que de este terrible mal que se ha cobrado tantas vidas inocentes puede salir algo bueno. A pesar de eso, y sin deseo de verdad de ofender a nadie, porque comprendo los sentimientos de las personas que han sufrido, que están sufriendo, insisto en que de este mal tenemos que intentar sacar algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Repito, del mal, sin deseo de ofender a nadie, pero ¿qué es lo positivo? Imaginemos que la Iglesia hubiera podido lograr, a mí me parece que evidentemente hubiera sido imposible, pero imaginemos que hubiera podido lograr que los católicos practicantes y buena parte de los no practicantes hicieran 2 meses de ejercicios espirituales, 2 meses de retiro absoluto, 2 meses en que han tenido muchísimo tiempo para rezar y que han asistido diariamente a misa, aunque ciertamente ha sido virtualmente, que no tiene nada que ver. No cabe duda de que la misa presencial es muchísimo mejor, sobre todo por la comunión, pero bueno, algo es algo. Imaginemos que esto hubiera sido posible. Sé que, lo dicen las estadísticas, lo que más se ha consumido en este tiempo ha sido la pornografía. Esto está haciendo un daño que costará muchísimo erradicar. Pero después de la pornografía, lo que más se ha consumido en este tiempo han sido materiales de tipo religioso. No solamente católicos, pero materiales de tipo religioso, online, es decir, a través de las redes. Bueno, pues imaginemos que la Iglesia hubiera podido conseguir que todos sus católicos, todos sus fieles, no solamente los practicantes, estuvieran durante 2 meses encerrados en ejercicios espirituales, con la misa diaria, con meditaciones diarias y con oración diaria. Después de esos 2 meses, lo único que le va a ofrecer a esos católicos es cómo tienen que sentarse en los templos. Hay que preguntarse necesariamente cómo es esa gente, cómo son esos fieles que ahora van a volver a llenar las iglesias. ¿Qué es lo que esos fieles necesitan? Necesitan comulgar, necesitan confesarse, pero necesitan también algo más. ¿Qué iglesia es con la que se van a encontrar? Una cosa general en todos los países es la llamada a la unidad por parte de las autoridades políticas. A veces se hace de forma muy interesada, ciertamente, pero todo el mundo está convencido de que ante una situación tan dramática, tan excepcional como esta, si no hay unidad por parte de las fuerzas políticas, no se va a poder afrontar con éxito los retos que está, sobre todo de tipo económico, que está generando la pandemia. Yo creo que lo mismo es lo que tiene que hacer la Iglesia. Esa gente que ha estado durante 2 meses escuchando a Dios, como no había hecho nunca, que ha estado rezando, que muchos de ellos serán, por supuesto, católicos practicantes convencidos, pero otros no, otros eran católicos tibios, porque ha habido en estos meses muchas conversiones. Esa gente, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con una iglesia dividida y en guerra civil como la que llevamos ofreciendo desde hace más de 60 años? Si los gobiernos reclaman unidad para poder hacer frente a la crisis, ¿no tendrá la Iglesia también que mostrar y ofrecer unidad a esos fieles que vuelven a ella después de haber hecho una profunda experiencia de Dios? Será diferente la profundidad, pero desde luego una experiencia de Dios como no habían hecho en su vida. La Iglesia tiene que ofrecer
lo que los fieles reclaman. Y lo que los fieles reclaman es Dios. Esta gente que vuelve a la iglesia es mucho más religiosa que la que existía hace 2 meses. Incluso aquellos que ya eran profundamente religiosos hace 2 meses. Y esta iglesia, si no le ofrece a esa gente la espiritualidad que necesitan, les va a defraudar y se pagarán las consecuencias gravemente. Pero ¿cómo se puede ofrecer la unidad? La unidad solamente se puede ofrecer en torno a Dios, en torno a Cristo, en torno a su mensaje, en torno a la palabra de Dios y a la tradición. No una tradición entendida como adoración de cenizas, ciertamente, sino una tradición entendida como transmisión del fuego de Cristo, de ese fuego que Él vino a traer a la tierra. Pero ¿cómo vamos a transmitir el fuego de Cristo si muchos han dejado de creer que Cristo sea Dios? Bueno, todavía no se atreven, algunos ya sí, pero bueno, todavía no se atreven la mayoría a decir que Cristo no es Dios. Pero cuando piden que su mensaje se actualice al mundo, que su mensaje se adapte al mundo, que su mensaje se vea cercenado y suprimido de algunas cosas porque no gustan al mundo, porque están pasadas de moda, porque no son actuales, porque hay que reinterpretarlas, están negando, de hecho, la divinidad de Cristo. Esa iglesia que cercena, que corta, que fracciona, que echa fuera una parte del mensaje, esa iglesia que considera que son cenizas, la defensa de los dogmas que nos sirven como las grandes columnas que sostienen nuestra fe, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la exigencia de que no se pueda comulgar si no es en gracia de Dios, la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, la existencia de la vida eterna y de un juicio previo a la entrada en esa vida eterna, marcado por la misericordia y por la justicia de Dios. Si todo esto, que es lo que la tradición, la sana tradición, ha presentado siempre desde hace 2000 años y con gran sufrimiento a los hombres, a los católicos, si todo esto se consideran cenizas y lo que hay que hacer es adaptar la iglesia al mundo, ¿se va a poder alcanzar la unidad en torno a esa disminución del mensaje, a esa fragmentación, no solamente del mensaje, sino a la ruptura de lo que supone la fe en la palabra y en la tradición? Yo creo que no. A mí me parece que los defensores de la palabra y de la tradición han demostrado durante los últimos 60 años, pero desde luego durante los últimos años, su capacidad de resistencia. Aguantan los insultos, los desprecios y a veces las persecuciones. Y desde luego no se van a rendir, no se van a rendir. Si queremos ofrecer unidad y queremos ofrecer espiritualidad a estos fieles que vuelven a la iglesia después de 2 meses de estar encerrados, a estos fieles queremos ofrecerle lo que ellos demandan, que es espiritualidad y que es Dios, solo podemos hacerlo en torno a la palabra y a la tradición. O eso, o seguirá la guerra civil. Y eso, desde luego, es lo peor que puede ocurrir. Una casa, un reino, una iglesia en guerra civil, dijo el Señor, se derrumba casa tras casa. La gente nos pide a Dios. La gente vuelve a reclamarnos lo esencial. Y no que le hablemos de la Pachamama o no que le hablemos de que tenemos que hacer la comunión para todo el mundo, incluidos los protestantes, o que hay que plantearse las sacerdotisas, o todo eso es algo que genera división. Insisto, o volvemos a lo esencial, o volvemos a Cristo, o volvemos al respeto de la palabra y a aquella tradición sana que nos ha transmitido íntegro el mensaje. Insisto, o continuará la guerra civil y estaremos defraudando a esos hombres que esperan de nosotros que seamos los vínculos que ellos necesitan para encontrarse con Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date about what is happening in the church, follow us in our page www.catholicsonline.org. See you next week, God willing.
Welcome to Magnificat TV News, dedicated to